eso. Como les decía yo en el otro grupo, ustedes tienen la oportunidad de estar en una universidad, no una escuela superior, porque se pueden estudiar licenciaturas, incluso maestrías, en escuelas superiores. Pero no es lo mismo que una universidad, porque una universidad, ¿por qué se llama universidad? ¿De dónde vendría la palabra universidad? De un universo donde está todo, o mucho, si no todo. Aquí en la unidad Iztapalapa de la UAM está compuesta como es una universidad relativamente reciente, cronológicamente, no sé si moderna, pero sí reciente, fue fundada hace 51 años, con un modelo distinto a la tradicional universidad europea medieval, porque las universidades todavía actuales fueron fundadas a finales de lo que conocemos como la Edad Media Europea y los inicios del Renacimiento Europeo, alrededor del siglo XIII, XIV más o menos. Antes de esas ya habían fundado universidades algunos grupos musulmanes, algunos grupos religiosos del Islam, en el norte de África. Ahí es donde se fundaron las primeras universidades en el mundo, como instituciones donde se estudiaba que todo, también el Islam por supuesto, se estudiaba, es decir, había gente que lo estudiaba, generaban conocimiento en teología islámica, en matemáticas, álgebra, en medicina, en astrología, todavía era astrología, en botánica, en medicina. Eso se estudiaba, se mejoraba tal vez el conocimiento en esas instituciones fundadas principalmente inicialmente por teólogos islámicos. Y ahí se instruía o se enseñaba a los discípulos, a los estudiantes. Esas estructuras donde se estudiaba todo, el universo, son las primeras universidades. Posteriormente, en el mismo mar Mediterráneo, pero al norte del mar Mediterráneo, los europeos empiezan a fundar, o los mismos islámicos, por ejemplo en la península ibérica, empiezan a fundar universidades. Recordemos que la península ibérica estuvo dominada por el Islam durante 700 años, hasta el siglo XV, finales del siglo XV, coincidente con el viaje del genovés a través del Atlántico a las islas que están cerca de este continente. A las Islas Antillas fue donde llegó finalmente. Entonces, alrededor de 1490-1492, monarquías españolas, monarquías ibéricas, logran expulsar de la península a la mayoría de los musulmanes, algunos se quedan, también a los judíos, algunos se quedan, y algo que perseveran son las instituciones que habían fundado inicialmente los teólogos islámicos. Las universidades que se convierten en las primeras universidades españolas, sucede también en Francia, sucede en la península itálica y en el resto del continente europeo, en el centro de Europa, en las islas británicas, se empiezan a fundar universidades donde se cultiva el conocimiento de muchas disciplinas. Eso es una universidad hoy en día, en donde se precien ser universidades, y hay lugares, hay países, ciudades o estados donde las leyes obligan a que cualquier institución que quiera poner en su letrero universidad tiene que hacer eso, tiene que generar conocimiento en varias disciplinas, en varias áreas de conocimiento, no solamente en una, y tiene que ofrecer estudios, títulos y grados. Si hace las dos cosas, por lo menos, entonces tiene el permiso legal para llamarse universidad. Si no, no. De hecho, aquel señor que está allá destruyendo la White House, bueno, la está dejando como escenografía de telenovela del Canal de las Estrellas.
Está horrible. Todo dorado. Me parece casa de personaje de telenovela. Con muebles Luis XV, así todo. Resulta que hace como 20 años o más, sí, hace poco más o menos, principios de este siglo, fundó la Trump University en Nueva York. ¿Supieron? Donde él iba a enseñar negocios a los que se inscribieran, iban a aprender con los mejores profesores. La Trump University. Bueno, abre la institución, se inscribe la gente creyendo que va a estudiar. Voy a ser el gran, voy a aprender, voy a ser gran persona de negocios. Y con el tiempo se dan cuenta que es un engaño. Uno más. Otra raya al tigre. Resulta entonces que presentan denuncias legales, la autoridad neoyorquina hace la investigación y entre otras cosas se encuentran que no tiene permiso para llamarse universidad. Además de que efectivamente está cometiendo otro tipo de fraudes a la gente que le pagó la lana, lo llevan a juicio, lo declaran culpable y tienen que indemnizar a todos los que lo demandaron. Una demanda millonaria por engañar desde el título de la institución, porque no generaban conocimiento, solamente daban clases. Entonces, sí podían ofrecer estudios y ser una escuela de negocios, pero no una universidad. Puede haber una escuela superior que ofrezca estudios, títulos y grados, pero si no genera conocimiento no se puede llamar universidad. Usted está en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Iztapalapa, donde realizamos investigación en 3 grandes campos de conocimiento: las ciencias sociales y las humanidades, las ciencias biológicas y de la salud y las ciencias básicas y la ingeniería. Por eso es que esta sí es una universidad, porque además ofrecemos estudios de licenciatura a través de los cuales se entrega un título profesional después de que cumplen con los requisitos, terminan su plan de estudios, bla, 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 y también se ofrecen estudios de posgrado, en los cuales se entregan a quienes cumplen con lo establecido los grados de maestría y o doctorado, además de otros como diplomados, especialidades, etc. Por eso es que esta sí es una universidad. Bueno, en esta universidad estamos hoy, ¿a qué día? ¿20 qué? 27 de noviembre de 2025 en la Unidad de Enseñanza-Aprendizaje o UEA de Precálculo, que forma parte del tronco general de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, dentro de los planes de estudio de todas las licenciaturas que se ofrecen en la División de CBS o Ciencias Biológicas y de la Salud. Por eso es el tronco general. También están llevando química general, todos quienes están en ingeniería en alimentos, en microbiología, en biología experimental, en ingeniería bioquímica industrial o en la licenciatura en producción animal. Todos llevan precálculo, después de precálculo deben llevar cálculo diferencial, llevan biología general, llevan química general, llevan, ¿cómo se llama esa UEA? Método científico experimental, llevan bioética y otras. Ya después, a partir del tercero o cuarto trimestre, empiezan a llevar otros cursos de otras unidades de enseñanza-aprendizaje diferentes, dependiendo de la licenciatura en la cual estén inscritos. Esas UEAs, en ese plan de estudios o en esos planes de estudio ya no las llevan todos, pues ya no forman parte del tronco general de unidades de enseñanza-aprendizaje, sino del tronco de licenciatura o tronco de carrera. Al final llevarán lo que se llama el tronco terminal, que también varía de licenciatura a licenciatura. Bueno, entonces estamos en precálculo. Y el programa establece, estamos en el 27 de noviembre, que corresponde a la semana 9. Semana 9 de 11 semanas de clases, más una semana de evaluaciones globales, que será la 12ª semana del trimestre.
y entonces terminamos nuestro trimestre 25 o otoño del 2025, y hoy 27 es la 25ª sesión, donde vamos a iniciar nuestra cuarta unidad del programa, que es operaciones entre funciones. Lo último que vimos fue el tema de la unidad 3, funciones, que fue el tema 3.6, funciones racionales, de las cuales dice el programa oficialmente que se trata de funciones racionales del tipo, vamos a poner aquí, funciones racionales. Esto es de la clase pasada, ¿sí? Porque hoy es jueves, tuvimos clase el martes, que fue cuando vimos esto, funciones racionales, de la unidad anterior. Estaremos entonces empezando hoy otra unidad, otro tema, pero vamos a retomar desde aquí. Siempre me gusta retomar para darle continuidad. No son temas aislados, no son conceptos aislados, está todo ligado. La matemática es una, con diferentes orientaciones y necesidades y herramientas, que forman parte del conocimiento humano, que es uno, que tiene diferentes orientaciones, herramientas, etcétera, que son las que finalmente hemos dividido en disciplinas por necesidades prácticas muchas veces, a través de las cuales conocemos la naturaleza del mundo y del universo, que es uno, es una la naturaleza, en uno este mundo, en un universo que sabemos que existe, aunque por ahí hay algunos diciendo que puede haber más universos, el multiverso, ¿no? Pero eso todavía no hay, a mí no me consta que haya evidencias, aunque algunos dicen que han publicado papers, para eso se revisan. ¿Sí? Para conocer ese universo y los mundos como este, en ese universo, y la naturaleza de este mundo, donde es una, pero podemos ver que hay cosas diferentes que se diferencian de alguna manera, y quizás nos enfocamos en ellas porque tienen peculiaridades y necesitamos herramientas específicas para conocer, y a eso es a lo que le llamamos disciplinas, a veces subdisciplinas. Por ejemplo, hablamos de la matemática, y de la matemática la dividimos en precálculo. Dentro del precálculo tenemos la aritmética, la teoría de conjuntos, el álgebra, la matemática de funciones. Ya les mencioné yo la clase pasada los límites de las funciones. Esos serían diferentes subtemas del gran tema de la matemática, o subdisciplinas de la gran disciplina de la matemática. Entonces, todo esto es artificial. La división del conocimiento en pedazos es artificial, porque quizás sí sea, hoy en día no sea más fácil entrar de poquito en poquito a conocer, que entrar así de ¡pum!, de repente a todo. Quizás la cantidad, han tenido la oportunidad de introducirse en un bosque de veras, no un jardín, no un parque, un bosque, ¿sí? ¿Y qué ven? Muchas cosas. Y de repente te sientes apabullado. Bueno, ¿qué tipo de bosque? Podemos decir, vivimos en la Ciudad de México a 2.200 metros sobre el nivel del mar, en una montaña realmente. Digo, 2.000 metros es una montaña, una montañota. En realidad es un montón de montañas volcánicas, de origen volcánico. Por eso estamos tan arriba respecto al nivel del mar, donde lo que domina son los bosques de pino encino y de oyamel. ¿Sí? Curiosamente, pino como el pino de Navidad, Blanca Navidad. ¿Cuál Blanca Navidad? Bueno, a veces llega a nevar en las montañas, pero no como en otros lugares, porque estamos en donde estamos entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, y del otro lado está el trópico de Capricornio. Estamos en una región intertropical del planeta Tierra. Y cuando la gente oye la palabra tropical, voy por la vereda tropical, y uno piensa en palmeras, cocos, con ginebra. Se antoja, ¿verdad?
Pero aquí no los hay, no abundantes. ¿Dónde están las palmeras y los cocos con ginebra? Bueno, en la misma latitud intertropical que la Ciudad de México, si nos vamos hacia el oriente, vamos a llegar a Veracruz más o menos. O si nos vamos hacia el poniente, vamos a llegar a la costa sur, a las costas de Michoacán más o menos. No Acapulco, Acapulco está hacia el sur. O sea, a donde sí encontramos cocos con ginebra. Y el calorcito, y la playa, y la gente en chanclas, y en bermudas. Bueno, aquí no sé si les ha tocado ver en algunas zonas turísticas, aquí en la Ciudad de México, a los turistas en chanclas y bermudas a las 8 de la mañana a 15 grados Celsius, porque vienen a México y es tropical. Tropical, Acapulco, su abuela en Acapulco. ¿Por qué el clima aquí no es tropical, estando en una región intertropical? Por la altura. Mientras más arriba, más frío. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Vemos que hay variantes en lo que pretendemos que son descripciones generales. O sea, no todo en el trópico es tropical, porque no toda la superficie de la Tierra está a nivel del mar entre los trópicos. De hecho, no somos el único lugar. En el Ecuador llega a nevar, donde, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, donde están algunas de las montañas más altas, nevadas, precisamente a la altura del Ecuador. Sí, el Cotopaxi, ¿se han oído hablar de él? A ver si lo pueden googlear ahorita. Cotopaxi, si no me equivoco, es un volcán en Ecuador que tiene más de 5.000 metros de altura y está nevado en pleno Ecuador. Sí, ¿verdad? Se ve la cumbre nevada. Ahí está. ¿Y dónde está? En Ecuador. Ícaro de los Andes, Ecuador. En Ecuador. Todavía me acuerdo de mi geografía de secundaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando abordamos las disciplinas, porque debemos siempre interconectarlas con todo el resto del conocimiento humano. Para eso estamos estudiando precálculo, no porque vayamos a ser matemáticos, no porque vayamos necesariamente a hacer matemática. Si a ustedes, ya que trabajen, ya que se titulen y trabajen en ciencias, deciden dedicarse a la matemática, pues adelante, son libres de hacerlo. Todavía estamos en un país libre. ¿Bien? Bueno. Dice el programa que a partir de la unidad 4, operaciones entre funciones, hoy debemos revisar el tema de operaciones entre funciones, suma, producto, cociente y composición. Y en las próximas sesiones vamos a ver otros temas como, además ya son 5 unidades las del programa. Vamos a ver, iniciamos la cuarta, la próxima semana vamos a ver la quinta unidad, dentro de las que está, por ejemplo, la función exponencial. Otra, las funciones logarítmicas. Bueno. Antes de precálculo en la licenciatura en hidrobiología y en otras dos licenciaturas de CBS, las cuales a partir de este trimestre o el 25O tienen que llevar precálculo. Antes no llevaban precálculo, llevaban una web que se llamaba Biomatemáticas. Y en el programa de Biomatemáticas, donde se revisaban casi los mismos temas que en precálculo, primero veíamos las funciones exponenciales y las logarítmicas antes de ver las composiciones. Entonces aquí está al revés. Por lo cual me voy a permitir abordar parcialmente temas que vamos a ver más a profundidad la próxima semana. ¿Sí? Como por ejemplo las funciones logarítmicas, aprovechando que tenemos que ver las composiciones entre funciones que nos describe aquí, que son déjenme ver una otra cosa aquí. A ver qué es esa una. Si ya se abrió eso. Las funciones
lo último que mencionamos en la clase pasada, que fue las funciones racionales. A ver, dentro de las funciones que vimos la clase pasada, hubo una que dibujábamos algo así. ¿Sí? Búsquenla. Y por aquí venía así. ¿Ok? ¿Cuál fue? Díganmela. Y igual x a la menos 2. X a la menos 2. Pero dijimos que esto se puede expresar de otra manera. ¿Cuál? 1 entre x cuadrada. ¿Sí? Si recordamos, dijimos que cualquier cosa, por ejemplo, el número n a la potencia 0 es igual a la unidad. Bien. Por lo cual yo podría esta expresión, esta función, en esta forma, que aquí lo que tengo que es 1 entre x cuadrada, ¿qué es? A ver, allá atrás. 1 entre x cuadrada, ¿de qué forma? ¿Forma de qué tiene? Hablando en matemática numérica. ¿Qué tipo de número sería? Un número racional, porque es el cociente entre dos números. Esto obedece a la forma A entre B, que esto es lo que está, bueno, es más sí, así están lo que vive en el conjunto de los números racionales. ¿Bien? A entre B son números racionales, donde A en este caso sería 1 y B sería x cuadrado. Ahora, si yo digo que cualquier número n a la potencia 0 es 1, yo podría esto escribirlo también de la siguiente manera: x a la 0 entre x al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí llego a dos conclusiones. La primera, matemática con base en las reglas de potencias, donde ¿qué dice la regla de las potencias? Cuando tengo potencias que se dividen, entonces los números de potencia se restan. En otras palabras, quedaría 0, lo estoy poniendo con el tamaño de potencia, 0 menos 2, y esta aquí es igual a menos 2. De aquí el por qué 1 entre x cuadrada es igual a x a la menos 2. Primera explicación, porque no fue dogma de fe lo que escribí la clase pasada. No soy teólogo islámico, ni católico, ni nada, ¿no? Ni confucionista. Puedo estar medio confusionado, medio confundido, pero no soy confusionista. ¿Bien? Esta es la primera explicación de por qué 1 entre x cuadrada es igual a x a la menos 2. Pero de escribir el 1 entre x cuadrada como x a la 0 entre x a la 2, yo puedo también decir que, lo voy a escribir con otro color, verde mejor, que yo podría tener aquí en realidad dos funciones. La función, vamos a poner f de x igual a x a la 0, es una función en términos genéricos, aunque estrictamente decimos que no es formalmente una función. ¿Por qué? Porque al ser x a la 0 es igual a 1, y como 1 es un número constante, entonces no cumple con la definición formal de lo que es una función, una relación entre cantidades cambiantes o variables, porque 1, si es constante, no puede ser variable. Pero para fines del concepto genérico,
vamos a utilizarlo así. F de x es igual, fuera igual a x a la 0. Como cualquier número elevado a una potencia. En este caso. Casualmente, aquí en particular es 0. Pero podría ser la potencia 3 o la potencia 80. Y yo podría decir que el término de abajo de este número racional, que a su vez lo puedo interpretar como un cociente o división, es decir, la cuarta operación aritmética, yo podría decir que es g de x es igual a x cuadrada. ¿Ve? En otras palabras, ¿qué es y? Está y azul de aquí, y por eso que me permití usar el verde, para que se note la diferencia. Está y sería igual a f de x entre g de x. Y eso lo puedo interpretar de dos maneras. La primera, que fue el concepto que vimos la sesión pasada. Es una función racional, porque es así como 1 entre x cuadrada es un número racional, porque es un número dividido entre otro número, o un número proporcional a otro número, hay una relación proporción o razón entre dos números. Una razón proporcional podría ser, aunque razón proporcional sería un pleonasmo repetitivo redundante. Yo puedo, por analogía, afirmar que si tengo una división entre dos funciones, de la función f de x y de la función g de x, se referiría también a una relación proporcional o razón o proporción o razón proporcional entre dos funciones, y por lo tanto sería una función racional, al ser una razón entre proporciones. De ahí el concepto de función racional. Pero también dijimos que así como esto es un número racional, también es la división, la cuarta operación aritmética entre dos números. Si esto es la operación aritmética entre dos números, ¿esto qué sería? La operación aritmética entre dos funciones. Y es lo que llamamos una operación no por la división en sí, sino es una relación entre dos cosas. Una operación entre funciones. En particular de división. Podría haber entonces otras operaciones entre funciones. Otras operaciones aritméticas. Una operación aritmética entre dos funciones sería aritmética de funciones. Y si hay división de funciones, podría haber multiplicación de funciones, suma de funciones y resta de funciones. Ahora, para cerrar este pedacito de aquí donde estoy retomando lo último que vimos, me faltó mencionar la clase pasada algo que se ve aquí y en otras gráficas parecidas, donde lo que tenemos es, aquí tenemos entonces x, para que se vea bien, voy a hacer con el azul, para que no tenga yo el verde en la mano. Aquí tenemos los valores de más x y acá los de menos x. Lo estoy poniendo así para que no se encime por la raya. Acá me pasó algo que no es lo más apropiado. No es necesario que ustedes borren, yo estoy haciendo la línea un poco menos fea, porque tiene que verse así. Hacia arriba, que tengo las y positivas o más y hacia abajo las y negativas o menos y, en mi sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, en particular, esta es la representación gráfica o el dibujo de la función alfanumérica y es igual a x a la menos 2 o y es igual a 1 entre x cuadrado.
o y igual a x0 entre x a la 0 entre x al cuadrado, o x a la 2. Donde lo que vemos es, conforme aumentan los valores en x, de negativos hacia positivos, ¿qué sucede con los valores en y? Van aumentando. E hicimos el cálculo, les dije que usaban otros números mayores a 1, a 10, a 100, a 1000. Y vemos que el valor de x se va acercando al 0 en x. Pero nunca va a llegar a x igual a 0. Nunca, x no va a poder valer 0 en esta función en particular. Y en parte, ¿a qué se debe? A que cuando x igual a 0, nos quedaría 1 entre 0 y dijimos que esto es no definible. Fue donde mencioné que eso nos define el concepto de límite de función. Es decir, decimos que esta función en particular, que así lo escribí, lo voy a volver a escribir aquí, lo voy a escribir de esta manera. La función x cuadrada tiene un límite cuando x se acerca a 0, donde ese límite que nunca es decir, el valor de y que cuando x sea 0 nunca lo voy a poder calcular, no lo voy a poder conocer, es un número que tal vez yo pueda al menos nombrar, aunque no lo pueda conseguir. A ver, cuando x valía 1, y valía por acá, ¿no? Cuando x valía 1, y valía por acá. Cuando x valía .1, y valía por acá. Cuando x valía .01, y estaba allá por allá. Cuando x vale 0. A ver, háganlo incluso ahorita en su calculadora. Cuando x vale 1.000.000 menos que 1, o sea, 1 millonésimo, sería 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6, pónganlo así en su calculadora. ¿Sí? Elévenlo al menos cuadrado. ¿Cuánto les da? Si es que no revienta la calculadora. ¿Qué salió? ¿Y sale algo? ¿Qué número sale? Nada más los veo con los ojos pelones. ¿Cuál es el número que sale? ¿Cuánto? 1 por 10. No, cuando x va a ganar, fíjense que la potencia que están ustedes alimentando a la calculadora es negativa, o pueden hacerlo 1 entre 1.000.000 al cuadrado, que no, 10 a la menos 6 al cuadrado. 1 entre 10 a la menos 6 al cuadrado en la forma racional. ¿Cuánto da? 1 entre 0.5 ceros y el 1. 5 ceros y el 1. ¿Por qué se reduce? A la menos 12. No, te debe dar positivo. La potencia debe ser positiva, 10 a la 12. O sea, ¿cuánto es eso? 1 por 10 a la 12. Esto es un 1 seguido de, ya pedí la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. ¿Qué número es ese? Dividimos en tríadas, es unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar, millones. Aquí me equivoqué, aquí separé todos. Sí. Millones, centenas
decenas de millones, miles de millones, billones. Cuando X es igual a 0.000001, que esto es igual a 10 a la menos 6, porque el 1 está en la sexta posición a la derecha del punto decimal. Es lo que me indica la potencia negativa en el número 10. Esto es el valor de Y para esta función. ¿Bien? Para esta función racional. Cuando esto es igual a 1 millonésimo, ¿cuánto es 1 millonésimo? ¿Qué nombre le ponemos en biología? Una micra. ¡Ah! ¿Lo han oído en biología? Bueno, el nombre correcto en física sería un micrómetro. O sea, la millonésima parte de un metro. ¿Qué hay de ese tamaño? ¿Qué hay de ese tamaño? A ver, un metro, más o menos así. ¿Qué hay de un metro? La banca, más o menos, está en el orden de 1 metro de altura hasta el respaldo, ¿no? ¿Sí? Las mesas miden entre 90 centímetros y 1 metro de alto, más o menos. Pueden ser más bajitas, un poco más altas. La décima parte de 1 metro, 1 centímetro, no, no un decímetro. ¿Qué hay de 1 decímetro? El plumón, más o menos. Aquí. Esto es algo real. Algo tangible, una banca, una mesa, un plumón, 1 metro, 1 decímetro. De 1 centímetro, aproximadamente la tapa del plumón, 1 centímetro. ¿Lo podemos ver? Sí, ahí está. 1 milímetro, tal vez el espesor de la base de la canaleta. La puedo tocar. La puedo ver. Cosas de la milésima parte de 1 metro, 1 milímetro. Ya estaré yo aquí sería 1 centímetro, no, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro. ¿Qué sigue? 1 10 milímetro. Ese nunca lo usamos. ¿Qué hay de 1 10 milímetro? Un cabello humano. Más o menos 10 cabellos dan como 1 milímetro. Más o menos. ¿Sí? Hagan el experimento en casa. Van a estar ahí. Su mamá, ¿qué haces? Estoy haciendo la tarea de matemáticas. De precálculo. Más o menos, un cabello anda por aquí. ¿Sí? Esto ya 1 10 milímetro. 1 100 milímetro. 1 centésima de metro. No. Sí, una centésima bueno, ya 10 a la menos 5. 100,000 veces menos que 1 metro. ¿Qué hay de ese tamaño? Más o menos una célula grande. Una célula de tamaño grande, un adipocito, tiene más o menos ese tamaño. Tengo por aquí. De eso voy a hablar en la charla de verdad. Tengo aquí mis láminas. Déjenme ver si la puedo abrir de aquí una vez. Me cambio de presentación. Le abro por acá. Déjenme ver. Es más, esta es mi primera lámina. Este es un actor gringo, muy bueno. Se llama Alan Alda. Alan Alda. Ya tiene más de 80 años. Yo lo vi en la televisión. Le gusta más, curiosamente le gustaba más. Ya trabaja poco. Le gustaba más el teatro que la televisión y el cine, pero no le puedo ver en teatro, le puedo ver en televisión y en cine. Y una lámina que voy a presentar es esta.
Entonces al rato la pueden ver en la pantalla en grandote. ¿Sí? Dice, cada potencia más negativa es 10 veces más pequeña. Es decir, yo puedo escribir en lugar de un decímetro 10 a la menos 1. En lugar de un centímetro 10 a la menos 2. En lugar de un milímetro 10 a la menos 3. Y así en lo que llamamos potencias de 10. Potencias de 10. Por ejemplo, aquí lo que estoy representando dice 1 milímetro. No, me pone aquí en este 10 a la menos 3. Ahí ves, 10 a la menos 3. O sea, 1 milímetro. 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Pero las células, ¿de qué tamaño son? Son 100 veces más pequeñas. Es decir, no es un 10 milímetro, sino que es un 100 milímetro. Por eso es que en esto cosa anaranjada, que representaría una célula, es una forma de hacer un diagrama, un esquema con el que representa una célula. ¿Qué dice aquí abajo de la raya? 10 a la menos 5. En realidad, una célula grande puede ser una célula tipo no muy pequeña, no muy grande, tendría un tamaño de 2 por 10 a la 5 metros. O sea, unos 20, 10 milímetros, más o menos el tamaño de una célula. 10 a la menos 6, ya estaríamos hablando de organelos. Como por ejemplo aquí puse uno verde. ¿Por qué verde? Porque sería un cloroplasto. Un cloroplasto mide aproximadamente 5 por 10 a la menos 6 metros. O sea, 5 micras. 5.5 micras mide un cloroplasto de largo, porque son ovoides, ¿sí? Son como alargados. Más pequeñas son las bacterias. Por eso es que apenas se pueden ver en microscopía óptica las bacterias como pequeños puntitos. Se ven como puntos los cocos y como ovalitos los bacilos, como la E. coli, la Escherichia coli, es un bacilo que dice ahí el número. Por 10 a la menos 6, 1.5 por 10 a la menos 6. O sea, mientras que una célula es 10 a la menos 5, un cloroplasto es 5 por 10 a la menos 6, una E. coli es más pequeña, es de 1 o a 1,5, 10 a la menos 6 metros. O sea, tendrán una micra a micra y media de longitud, porque son alargadas las E. colis. Son bacterias, ¿cómo se llama? Bacilos, son en forma de bastón. Y ese sería el límite de la vida. No se han encontrado seres vivos más pequeños que las bacterias. Hay bacterias más pequeñas, pero están en el orden de 10 a la menos 6. En cambio, los virus son 10 veces más pequeños que las bacterias. Si las bacterias son 10 a la menos 6, ¿cuál es la dimensión espacial de un virus? 10 a la menos 7, la siguiente décima después de 10 a la menos 6. Son tan pequeños que no pueden tener todo el aparato metabólico para mantenerse vivos. No cabe, no hay manera. De ahí que los virus no sean formalmente y por consenso reconocidos por los biólogos profesionales como seres vivos. Por ahí hace 5 años andaba algunas personas preguntando, ¿y cómo matamos al virus? No lo puedes matar, porque no está vivo. Son como zombies. Sí, me comieron el cerebro algunas personas. No puedes matar un virus porque no está vivo. Sin embargo, están conformados por biomoléculas que forman parte del metabolismo de los seres vivos, y por eso es que cuando se introducen en una célula a través de ciertos mecanismos bioquímicos, pues sus biomoléculas empiezan a interactuar con el aparataje metabólico de la célula infectada, la célula invadida, y empiezan a funcionar, por ejemplo, para
los ácidos nucleicos que están adentro de la cápsula del virus empiezan a replicarse, a reproducirse y a producir proteínas virales. Y es la manera en la cual esto se empieza a integrar, porque las instrucciones están codificadas en el genoma del virus correspondiente, se empiezan a armar como una reacción química, nada más, no es consciente, por supuesto, ni siquiera está viva como tal. Empieza a replicarse, empieza el ácido nucleico, empieza a sintetizar proteínas, las proteínas se empiezan a ensamblarse alrededor de ácidos nucleicos correspondientes, y aumenta tanto la producción de estas cosas que llegan a reventar la célula en la cual están funcionando y la célula se muere. Al reventar la célula, pues los viriones se llaman, salen de la célula, se convierten, se les llama ya no viriones sino virus, y al estar ya fuera de la célula en la cual se reprodujeron, pues están en la posibilidad de interactuar con otra célula y repetir el proceso, como si estuvieran vivas, como si fueran seres vivos. Si presentan reproducción como fenómeno, si presentan duplicación de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas, que son parte del metabolismo de los seres vivos, pero no crecen. Una vez que está ensamblado, el virus no crece, mientras que todos los seres vivos, incluidas las células, sí llegan a crecer. Y además de que no tienen otras características que sí tienen todos los demás, lo que sí son seres vivos. Entonces, es una forma en la que podemos ver cómo podemos usar un campo de la matemática numérica, para poder generar modelos de cosas vivas. ¿Sí? Podemos hacernos una idea más clara de cómo es el mundo vivo cuando acudimos a los números, y no nada más hablamos de virus, bacterias, microorganismos y bichos, ¿sí?, a lo loco, de manera caótica, desorganizada. No, la vida se caracteriza como fenómeno por ser un fenómeno organizado. Hay un orden, hay una organización en todo lo que forma parte del mundo vivo, desde lo más pequeño, que son las bacterias, 10 a la menos 6, hasta lo más grande, que es la biosfera terrestre. ¿Cuál sería la magnitud numérica? ¿Qué número tendríamos que usar? Sería la superficie de la Tierra. ¿Sí? Tendríamos que ir más allá, más grande, pues es más de 1 metro. De hecho, el radio terrestre, por acá también tengo el dato, también se los voy a presentar al rato, en otra lámina. Aquí está. Déjenme ver. Ahí está la rayita y ahí está el número. A ver, ahora por acá. ¿Cuál es el número? Sí. Léelo. Pero las unidades, km, kilómetros. El número es premio número 1, premio número 1. No es la lotería. 6.378 km. En realidad, así como uso el micra m para los micrómetros, si quito la micra tengo que escribir el número completo, ya sea en número decimal o como potencia. ¿Sí? Digamos que hay 3 formas de escribir este número. Así, como número decimal. No, hay más formas. Primera forma, 5 ceros y un 1 a la derecha del punto decimal. Segunda forma, la segunda forma sería esta, fíjense, como número racional. Ahí está. 1 millonésimo. Segunda forma. Tercera forma, como potencia. Y cuarta forma, bueno, habría una quinta. La cuarta forma es la abreviada, hablando de metros. La pura mu o mi griega, como micra, como micro. Micrómetro, estoy hablando de cantidades, aquí tendría que poner la unidad metros, 10 a la menos 6 metros. Aquí tendría que poner también
metros, 1/1000 de metro, o podría poner un micrómetro, y la otra forma, en español. ¿En cuántas formas lo puedo escribir? 1, 2, 3, 4, 5. Y es lo mismo. Bueno, ok. Ahora, todo porque salió este numerote de acá. ¿Que cuál es? Uno más grande, y es a la 12. La Tierra, decíamos, la Tierra es, le voy a poner en otro color para que no se confunda, le voy a poner en rojo por acá arriba, nada más para complementar la idea. La Tierra tiene un radio terrestre de 6.378 kilómetros. Kilómetros. O kilómetros, te puedo poner aquí de donde me dé la gana. Kilómetros. No en cualquiera. ¿Sí? Kilómetros. O kilos de metros. Muchos kilos de metros. ¿Qué es kilo? ¿Qué significa kilo en griego? 1000. Entonces tengo que ponerle otros 3 ceros para que sean los metros. Este es el diámetro del subíndice T, el diámetro terrestre. No, el radio, perdón, me equivoqué, el diámetro, no. El radio, R subíndice T. Ahí está, es el radio terrestre. Radio terrestre. ¿Bien? R minúscula. El radio terrestre tiene una magnitud de 6.378.000 metros. Si le pongo esto serían kilómetros, o le puedo poner 6.38 megámetros. ¿Por qué megámetros? O megametros. ¿Qué es mega? El supermercado. ¿No estamos hablando antes de supermercados? No. Sí, estamos hablando de supermercados. Los muy grandotes dicen, ay, es el mega super. ¿Sí? Por millón. Mega es millón. ¿Cuál es la magnitud del radio terrestre? 6.3 megámetros. ¿Lo habían escuchado eso? Suena rarísimo, ¿verdad? 6.378 kilómetros o 6.378.000 metros. A partir de aquí, utilizando la fórmula o ecuación de la esfera, de la superficie de la esfera, una esfera tiene un diámetro, un radio, una circunferencia ecuatorial, una superficie y un volumen. Bueno, ¿dónde existe la vida en la Tierra? ¿Dónde? Básicamente en la superficie. No creemos que haya vida en el centro de la Tierra. No, esa es una novela de Julio Verne. ¿Quién sabe qué se metía el taco? Como novela está muy buena, muy emocionante. La película es un churro. Cualquiera de las películas es un churro. Hay una muy vieja de la década de los 60 y hay una más reciente en la que sale Tom Cruise. Creo que es Tom Cruise. No, mentira, no. Sale el que le hizo de George de la Selva. Brendan Fraser. También le hizo el de la momia. ¿Sí? La aventura de la momia. Hace del personaje que va al centro de la Tierra en la película. ¿Sí? Brendan Fraser. Bueno, está buena para divertir. Está palomera. Está palomera la película. No, en el centro de la Tierra no, es imposible que haya vida, dada las propiedades físicas del centro de la Tierra. Altas presiones y altas temperaturas. Lo que esté ahí está cocido. Peor que no haya depresión. ¿Dónde más hay vida en la Tierra? Bueno, pero el mar no es muy profundo. La parte más profunda, y no hay muchas a esa profundidad, es la fosa Challenger junto a las Islas Marianas. También se le conoce como la fosa de las Marianas, que está alrededor de los 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros. Realmente, comparado 11 kilómetros, ¿dónde estaría aquí? Con los 6.300 no pinta.
es 100 veces más pequeño. Una centésima, menos de una centésima, porque estamos hablando aquí de 6.000 y aquí serían un 1. ¿Sí? 600 veces más pequeño la profundidad de la fosa de las Marianas. Y miren que han bajado 4 o 5 personas han ido allá. Más gente ha caminado en la luna que las que han estado en la fosa de las Marianas. O sea, es más fácil ir a la luna que bajar a 11 kilómetros de profundidad en el océano. Qué cosas, ¿no? Uno podría pensar que es al revés, ¿no? Fue más fácil ir a la luna. Mucho más caro, eso sí. Pero teniendo la lana, papas. Aún teniendo la lana es más difícil ir a 11 kilómetros de profundidad en el océano que ir a la luna. Aún así, no pinta. Puedo decir que es despreciable la profundidad. Y lo mismo, si encontramos humanos echando basura en el Everest, es un muladar eso ya. Y eso, pase al Everest, no, mejor voy al tiradero que está aquí en Iztapalapa. Está más limpio. Al menos no encuentras cadáveres. En la subida al Everest, vas viendo los que no llegaron para arriba o no llegaron para abajo. Pero los usa para marcar el camino, ¿no? Algo así. Pues la próxima Día de Muertos lo van a hacer allá. Sí, van a llevar la ofrenda y el pan de muerto y la hora. ¿Sí? La verdad es una tragedia el Everest actualmente. Son 9 kilómetros, menos de 9 kilómetros, son 8.868 metros. 8.848 metros, perdón. O sea, son menos de 9 kilómetros. El Everest lo podemos hundir en la fosa de las Marianas. Y todavía le quedan más de 2 kilómetros de agua arriba. Aún así no pintan para el radio terrestre. Aquí estaría el 9. No pintan. Entonces, ¿dónde existe la vida en la Tierra? En la superficie. A escala terrestre. Podemos calcular el número del área de la superficie terrestre. Y darnos una idea qué tan distribuida está la vida en la Tierra. ¿Sí? Somos un fenómeno muy raro en la Tierra. Me refiero a los seres vivos en general. Los seres humanos somos una plaga. Ok. Sigamos con nuestra matemática. Como se dan cuenta, es otra cosa del programa de precálculo. Supuestamente el último tema es aplicaciones biológicas. Aquí lo hemos hecho a lo largo de todo el tiempo. ¿Sí? Ok, bien, para cerrar esta parte de aquí, lo que vemos es entonces, conforme se acerca a 0, aquí está, ¿sí? El valor de x en la función, pues por más que nos acerquemos a 0, ¿sí? 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, 10 a la menos chorrocientos, ¿cuánto es eso? 10 a la menos chorrocientos, nunca vamos a llegar al 0 en x. El valor de y va a seguir subiendo y nunca va a tocar la línea de la función nunca va a tocar el eje de y. Pueden dedicarse el resto de su vida y heredarlo a sus nietos. Y no van a llegar. A este tipo de líneas que tienen estas tendencias a pegarse a alguno de los dos ejes, X o Y. Es más, podríamos ver, ¿qué pasa cuando X es muy grande? ¿Qué pasa con el valor de Y? Se acerca a 0. Decimos también que esta función tiene otro límite, luego ponemos para que sea diferente en rojo. Esta función aquí tiene otro límite. El límite de x cuadrada, bueno, x a la menos 2 me equivoqué, x a la menos 2, no x cuadrada. Aquí me da culpa, confieso que me equivoqué, aquí pónganle la rayita. ¿Sí? Aquí me faltó decir, ¿cuál sería el valor de y para x a la menos 2 cuando se acerca a 0? Un número muy grande. ¿Y cuál es el número muy grande? Les digo que sí le podemos dar nombre, aunque no lo conozcamos. Se llama infinito. Y leemos, el límite de x a la menos 2 cuando x tiende a 0 es
infinito. El número infinito no lo podemos conocer. Ese es el límite de una función. Un número que no podemos conocer en una función, no está definido. ¿Bien? Así también hay otro límite para esta misma función, que iba a escribir en rojo. El límite de x a la menos 2 cuando x tiende a qué valores? A menos infinito, o sea, x para allá. ¿Cuánto valdría y? O más bien, ¿cuál es el valor que nunca va a valer y? 0. Porque se acerca al 0, pero nunca lo va a tocar. Hay otro límite aquí. Lo voy a poner acá arriba. El límite de x a la menos 2 cuando x tiende a infinito positivo, ¿a qué se acerca? El valor de y. También a 0. Y cuando x va de valores muy grandotes, infinitos. Aquí cuando x tiende a más infinito. Más infinitos, están referidos mis infinitos. Cuando se acerca al 0 el valor de x, ¿cuánto vale y? Aquí hay un cuarto límite. El límite de x a la menos 2 cuando x tiende a 0, pero aquí tengo que ponerlo de otra manera. ¿Cuánto valdría y? Menos infinito. Este me quedó menos 0. Ahora, esto es cuando me acerco al 0 en x desde el lado izquierdo de los negativos. Este es este de aquí. Cuando me acerco al x a 0 desde acá, tiende a ser infinito, más infinito positivo. Aquí sería infinito negativo cuando me acerco desde los valores positivos del lado derecho. Esto lo tengo que indicar así. El límite de x a la menos 2 es igual a menos infinito cuando x tiende a 0, pero desde la derecha le pongo un signo positivo. En cambio, el límite de x a la menos 2 va de infinito cuando me acerco a x desde el otro lado. Si esto fuera desde la derecha, esto sería desde la izquierda. Y entonces le pongo un signo negativo arriba, al 0. Y se lee de esta manera. El límite de x a la menos 2 cuando x tiende a 0 desde la izquierda es igual a más infinito. Y el límite de x a la menos 2 cuando x tiende a 0 desde la derecha es igual a menos infinito. Son 4 límites diferentes de esta función en particular. Y a todas estas líneas que al acercarse a cualquiera de los ejes casi son paralelas a x o a y, reciben un nombre. Se llaman asíntotas. En otras palabras, esta función y igual a x a la menos 2 tiene 4 líneas asintóticas o 4 asíntotas. Una vertical en y positiva, una vertical en y negativa, una horizontal en x negativa y otra horizontal en y positiva. Ahora, regresemos a esto que ese es nuestro tema de hoy y que les va a servir, gracias a esto, a lo que van a utilizar en química para el concepto de pH. Primero, las operaciones entre funciones como esta división se llaman, esta función y, esta y de aquí, es una función que como es resultado de varias funciones, en este caso 2, que están operando aritméticamente, se dice que es una función compuesta. Y alguien me diría, pues entonces estaba descompuesta antes. No. O como decía mi suegro, ¿para qué lo arreglas si no está descompuesto? ¿Para qué lo compones si no está descompuesto? No. Una función compuesta es aquella que se forma o se compone, se conforma
de varias funciones que estén operando entre sí. En el caso de la división o cociente, pues no hay más que de a dos, un numerador y un denominador, una función en el numerador y otra función en el denominador. Bueno. Otra función compuesta de este tipo sería, por ejemplo, voy a ponerla aquí, y igual a 2x cúbica entre x cuadrada, vamos a decir, más 1. Así. Donde yo puedo decir que la de arriba, la función del numerador sería f de x, que sería igual a la función 2x cúbica, y la función de abajo sería g de x, que sería igual a x cuadrada más 1. La de arriba es una función cúbica, la de abajo es una función cuadrática, será una parábola, y la función y, que podríamos llamarle h de x, ¿sí?, sería una función compuesta. Esta es una función compuesta. Puede ser que tengamos en lugar de dos funciones de potencia, que podrían ser polinómicas. En esta en particular no es polinómica porque es nada más un monomio, aquí tendríamos un binomio, pero podríamos tener varios términos, más de dos, les llamaríamos funciones polinómicas. Van a tener diferentes formas gráficas dependiendo de cómo opere cada una de ellas, y podemos tener entonces 4 tipos de funciones compuestas. Para cerrar aquí, y me voy a seguir por aquí abajo, para de aquí irme a la otra parte, ya en los pocos minutos que nos quedan. Bien, otro tipo de funciones compuestas serían, por ejemplo, voy a poner esta, y igual a, por ejemplo, x cuadrada más 1. Voy a poner otra, y igual a, es más, voy a poner así, f de x y g de x. Recordemos que estas son iguales a las y. Que esta sea 5 a la x menos 2. Hay dos maneras en las que estas dos funciones podrían operar o componerse para formar una función compuesta. Podría ser que fuera f de g de x, y esto que sería igual. Esto lo que me dice es que debo poner en esta x la función g, ¿sí? Entonces en esta x tendría que poner 5x a la menos 2 al cuadrado más 1. Resuélvanlo en casa, tabulen y grafiquen. Mientras que si yo tengo g de f de x, la función es diferente, porque ahora en esta x tengo que poner la función f de x. ¿Cuál sería? 5 a la madre, a la x cuadrada, ¿sí? X cuadrada más 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Este es f de x que va dentro del paréntesis de esta x. Hay otra forma de escribirla. Esto para mí es así. Decimos que esta es f compuesta con g. Este es un circulito y no es un caballero inglés. Y esta es g
compuesta con F, así se lee. F compuesta con G es 5x menos 5 a la x menos 2 al cuadrado, es un binomio al cuadrado, más 1. Bien. Y esta sería 5 a la x cuadrada más 1. Ahora, para terminar, en 5 minutos. ¿Y esto qué onda? ¿Y esto qué onda? Y qué bueno que lo puse aquí en negativo. Una cosa es una potencia positiva y otra cosa es una potencia negativa en base, decimos en el número 10. Este número recibe un nombre. Este número se llama base. ¿Bien? Aquí ambos están con el mismo número base. Podríamos tener otra base, podría ser 5 a la cuarta potencia. 5 es la base y 4 es la potencia. Y esto es igual a el número n, cualquiera que sea. Igual aquí, 10 a la menos 6 es este número. 10, la base 10 elevado a la potencia menos 6 me da este número, mientras que 10 a la potencia más 6 me daría 1.000.000. Bueno, hay otra forma de escribir estos números y es el número logarítmico. El logaritmo de un número es decir, esto es el logaritmo de un número, es decir, esto es que se escribe así, el log de 0.000001 base 10 es igual a menos 6. ¿Cómo lo sé? Porque el logaritmo, que es este número de aquí, es la potencia a la que tengo que elevar la base para obtener este número. Y esto lo usamos, por ejemplo, para el pH. El pH se define como tengo que seguirlo más a la derecha, como el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno disueltos en solución acuosa, las cuales esas concentraciones, las concentraciones de hidrógeno en las soluciones acuosas, todas son menores a la unidad, siempre son menores a la unidad en sistemas biológicos, y por lo tanto van a ser números de este tipo, sean negativos. Lo que me daría una escala de pH negativa. Los valores de pH serían negativos. Sin embargo, en su escala de pH, ¿cómo lo miden? Positivos. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos por menos 1. Es una trampa bioquímica matemática. Para no trabajar escalas de números negativos, sino escalas de números positivos. De hecho, yo puedo decir entonces que la concentración de hidrógeno en una solución de pH igual a 4, la concentración es igual a 0.0001 molar de iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque esto es igual a 10 a la menos 4. El pH me da la concentración como decimal
Es decir, el número de posiciones a la derecha del cero donde está la unidad. Ahora, por ejemplo, el pH sanguíneo es 7.4, el plasma sanguíneo. ¿Eso qué significa? Que en realidad no estoy mintiendo iones de hidrógeno, sino hidroxilos. Porque recordemos que el concepto de pH, estos iones de hidrógeno, vienen de la disociación ácida del agua, donde el agua se disocia en protones. Un protón por una mol de protones por cada mol de agua me va a dar entonces una mol de hidroxilos por cada mol de agua. Así como puedo calcular la concentración a partir del pH, puedo calcular la concentración de este a través del pOH, que este será entonces el menos logaritmo de la concentración de aniones de hidrógeno. Ambas son escalas de potencias de potencias base 10 y por lo tanto le llamamos escalas logarítmicas base 10. No es la única base, aquí la base que es el número 5. Cualquier número real puede ser una base numérica para usar la logarítmica de la matemática. Pero eso lo veremos posteriormente. Por hoy terminamos, ya vamos.